Saludos cordiales, gracias Ecuador. Bienvenidos al programa Hora 25. Con oportunidad de levantamiento indígena de octubre, las interpretaciones, los análisis, como ustedes sabrán o ustedes comprenderán, son múltiples. Hay, sin embargo, un tema sustancial. Esa cuestión es el de la violencia. Los saqueos, los secuestros, la toma de instalaciones, los incendios, los linchamientos. Habrá que debatir alrededor de los derechos humanos y la violencia. Esa intimidación o terror no puede ser justificada y aceptada. La impunidad no puede reinar. Los que generaron terror y ataques a personas y bienes tienen que ser castigados. Este será entonces el tema central de este programa de Hora 25 aquí por Teleamazonas. Nuestros invitados esta noche, atención, César Ron, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Nos acompaña también Tania Varela, ella es general de la Policía Nacional y es directora general del personal de la policía. Nos acompaña también Santiago Basabe, docente universitario, analista de temas políticos, de temas sociales. Y nos acompaña Lolo Miño, ella es activista de los derechos humanos. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Ha transcurrido un mes desde el levantamiento del sector indígena en contra del decreto ejecutivo 883, con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a los combustibles y que finalmente fue derogado. Los 11 días de movilizaciones y actos violentos dejaron huellas en todo el país, entre ellas fallecidos, heridos e incalculables daños. Las cifras entre instituciones hasta el momento no coinciden. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno sostiene que durante el paro 9 personas fallecieron en diferentes contextos, por ejemplo, fuerza mayor, por violencia y por accidentes de tránsito. Mientras que para la Defensoría Pública la cifra asciende a 11 y está relacionada al excesivo uso de la fuerza por parte de policías y militares. El número de heridos suma más de 1.500 y los detenidos son 1.228, de los cuales 332 ya fueron procesados, lo que demostraría que los demás fueron sancionados por contravenciones o incluso puestos en libertad en pocas horas. Además, 26 unidades de policía comunitaria fueron completamente destrozadas. El edificio de la Contraloría General del Estado fue quemado. 6 gobernaciones en todo el país resultaron afectadas y se perdieron más de 2.000 millones de dólares en el sector productivo. Bien, entonces con estos datos iniciamos, arrancamos el programa de esta noche. Voy a dar la palabra al asambleísta César Ron. César, ¿cómo entender el tema de los derechos humanos y la violencia que se expresó durante estos días de protesta? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos, el panel, los televidentes, a los ecuatorianos. Nunca más, Andrés, nunca más. Esto no puede volver a ocurrir en el Ecuador. Esta violencia inusitada, jamás. Porque el derecho a la protesta, que está consagrado en la propia Constitución, que es la protesta pacífica, el reclamar los derechos, el reclamar la afectación que tenemos todos los ciudadanos, no puede convertirse en una violencia sin límite, como ocurrió ahora. Que además se suman otros factores, porque no fue solo la protesta, sino que se sumaron otros factores de subversión contra el Estado y de tumbar al gobierno. O sea, aquí hay de todo un poco, aquí hay un caldo de cultivo muy grande. Sí, es verdad, ya conocemos todos el diagnóstico. El decreto 883 provocó una reacción popular, la subida de los combustibles, la afectación a la economía popular de los ecuatorianos. Está muy bien, pero los ecuatorianos no podemos resolver las cosas, ni a bala ni a palo. Las cosas en el Ecuador se tienen que resolver con sensatez, en una mesa, en un diálogo franco, con acciones y resolviendo los problemas. ¿Cómo entender entonces, Andrés, que por ejemplo, todo el equipo de la Policía Nacional que se encontraba custodiando la Asamblea Nacional fue sitiada, escúcheme bien, sitiada durante todo este evento? No tenían cómo salir, no tenían cómo ir a ver a sus familias, no tenían comida. El abastecimiento a la Asamblea se hizo por helicóptero. Les llevaban la comida, las vituallas, las medicinas, porque también había heridos y afectados, ¿no?
Y lo más importante, hay un video que les recomiendo a los periodistas que lo vean, un video donde una bazuca casera lanzada desde tierra-aire casi impacta al helicóptero. Ajá. ¿Qué hubiera sido si se impacta el helicóptero y cae el helicóptero y mueren los pilotos o mueren policías? O si ese helicóptero cae en una casa en la ciudad y mueren las familias. O sea que no era una protesta, no es lo que habitualmente decíamos en nuestro tiempo, unas bullas. No. Esto tenía otras componentes. La connotación es otra, muy diferente. Nunca se ha visto este nivel de violencia en el país. Y entonces, si tenemos que defender los derechos humanos, Ahí está. tenemos que defender los derechos humanos de todos. De los unos y de los otros. De todos, porque, por ejemplo, siempre se defiende los derechos humanos del más débil. Y siempre los derechos humanos están contra el Estado o están observando las acciones del Estado, policía, Fuerzas Armadas. Pero en este caso, como decía el periodista Freddy Paredes, es la primera vez en mi vida de periodista que tengo que hacer la cobertura desde el lado de las Fuerzas Armadas y la policía, porque los que atacaban eran los otros. Cuando antes, toda mi vida de periodista, hacía mis coberturas del lado de los protestantes, ¿no?, en contra de la fuerza pública. Entonces, se dio un giro de 180 grados radical a lo que pasó en el país. Ok, gracias. Lolo, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y de esto que hemos planteado como tema del programa, los derechos humanos y la violencia. Efectivamente, Andrés, Buenas muchísimas noches. gracias por la invitación. Buenas noches también a mis estimados panelistas, un saludo. Efectivamente, creo que los hechos del paro nacional evidencian un crecimiento de la violencia y una incapacidad de resolver cuestiones políticas, divergencias políticas por la paz. Y ciertamente los derechos humanos no protegen a un grupo sobre otro grupo, los derechos humanos protegen a todos. Con respecto a esto también hay que aclarar que siempre el garante de los derechos humanos, a propósito de lo que decía el asambleísta, es el Estado. El Estado es el que tiene la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover nuestros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un contexto de violencia como el que vivimos los primeros días del mes de octubre, lo que le corresponde al Estado es, ante situaciones de violencia, por ejemplo, ante situaciones de saqueos, secuestros, etcétera, al Estado, si es que estos actos son perpetrados por terceros, por particulares que no son sus agentes, le corresponde investigar y sancionar de manera clara, de manera oportuna y sobre todo transparente y con las garantías del debido proceso. Si es que, por otro lado, hay excesos cometidos desde la fuerza pública, porque también ha pasado y no se puede negar, reconocerlo uno no supone negar lo otro, también al Estado le corresponde hacer lo propio, ¿no? Si es que hay agentes de policía, por ejemplo, agentes de las Fuerzas Armadas que hubieran hecho un uso excesivo, abusivo a la fuerza, pues también le corresponde ser investigados y sancionados. Yo no creo que podremos como país salir de una situación como esta, donde hay un fraccionamiento social palpable, tangible, que además puede generar nuevos actos de violencia, si no reconocemos la necesidad de que todas las violaciones de derechos humanos sean investigadas y debidamente sancionadas sin que nadie esté por encima de la ley, y en eso yo sí estoy de acuerdo. Santiago, esta explicación, esta formulación que ha hecho ahora mismo Lolo, la responsabilidad del Estado frente al tema que estamos planteando. Bueno, hay una responsabilidad del Estado, evidentemente. Las marchas ya han dado cuenta de muchos actores, el asambleísta acaba de mencionarlos, pero me parece que uno de los puntos fundamentales acá es la situación de indefensión en la que en buena medida está la policía y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Las máximas instancias, tanto del uno como del otro, han sido muy claros en decir que no están suficientemente abastecidos, por un lado, que se puede mejorar de forma o resolver de forma medianamente rápida, que es recursos económicos, pero lo de fondo es que todo el marco jurídico institucional del país no ofrece garantías para la acción de las policías y de las Fuerzas Armadas. O que estos acontecimientos le rebasan, le superan Yo creo a la que institucionalidad. absolutamente, absolutamente. O sea, si tú ves a las Fuerzas Armadas, salen en un ejercicio al cual el propio ex comandante general del Ejército lo dijo al momento de irse, sin saber exactamente qué es el uso progresivo de la fuerza, hasta cuándo pueden actuar y con qué herramientas, con qué instrumentos. Las Fuerzas Armadas abiertamente dijeron, no tienen herramientas disuasivas para este tipo de enfrentamientos. Entonces, yo creo que más allá de lo político, que es de fondo y lo vamos a discutir seguramente luego, me parece que aquí hay un tema fundamental para la Asamblea Nacional en términos
de cuál debe ser el ordenamiento jurídico que proteja los derechos humanos, por supuesto, como punto fundamental, pero que adicionalmente permita a policías y fuerzas armadas poder operar en situaciones en las que hay un conflicto dentro del ¿Y país. por qué requiere de una participación de la legislatura? Bueno, porque yo creo que hay que hacer reformas legales. Se requiere una norma suficiente para que policías y fuerzas armadas puedan operar legítimamente. Porque lo que suele pasar, y esto ha pasado históricamente, es que el policía, el militar sale en defensa de la ciudadanía cuando hay un caso de movilización como este, y al final el que termina con procesos penales es el policía o el militar, y en general no suelen recibir un respaldo institucional, sino que es él mismo el que tiene que sufragar los costos de un proceso legal, de un proceso penal en la mayor parte de los casos. Entonces yo creo que hay un tema político que es de fondo, que no se ha resuelto. Me parece que esto es el inicio de muchas cosas que vendrán por delante, y el país tiene que, desafortunadamente, empezar a acostumbrarse a lo que hemos visto. Pero por otro lado, yo creo que hay que tener en cuenta que policía y fuerzas armadas, en términos institucionales, requieren una reforma inminente. Para darle más soporte y para darle más soporte de trabajo. Y capacidad de trabajo, Doctor. ámbito de acción. Ámbito de acción. General, buenas noches. La apreciación que usted tiene desde la policía y fundamentalmente las afectaciones de las que ustedes fueron víctimas. Buenas noches. Buenas noches con Gracias. todos los ecuatorianos y con los panelistas que hoy estamos aquí debatiendo, se podría decir, o explicando desde diferentes enfoques lo que pasó en estos 11 días nefastos dentro de nuestro país. La Policía Nacional, partiendo desde su misión constitucional, proteger los bienes y la vida de las personas, tiene también como actividad fundamental proteger los derechos de todas las personas establecidos en la Constitución, las leyes y los derechos, la norma internacional que nos permite a nosotros actuar como Policía Nacional. La actuación de la Policía Nacional realmente fue importante dentro de esta etapa, en estos 12 días, donde considero que todos los ecuatorianos en ningún momento pensaron que llegarían a tener estos extremos de violencia, donde se generó una gran conmoción social en nuestro país, donde se llegó a generar temor en la ciudadanía y donde la Policía Nacional estaba únicamente en las calles esperando una protesta pacífica, una protesta en la que todos los ecuatorianos tienen derecho a protestar sus inconformidades. Eso es un derecho, pero el momento en que esto empezaron a saquear, a quemar edificios, a atentar contra la vida de las personas, a atentar contra las ambulancias, a quemar los bienes públicos, los patrulleros que están al servicio de la comunidad, eso ya pasa a ser un delito. Ahora, desde la otra orilla señalan que ustedes pudieron haber limitado, exagerado el uso de la fuerza. Bueno, sí, es muchas veces tener todos la literatura que nosotros podemos tener sobre todo lo que implica los derechos humanos, hace ver que ciertas actitudes o acciones puedan sobrepasar estos ámbitos de derechos, pero realmente estar en el terreno Claro. es otra cosa. Y cuando hay violencia, sin duda eso genera violencia. Sí, partiendo de algo fundamental, nada justifica la violencia. Nada justifica la violencia. Eso es lo más importante y nosotros tenemos que tener claros. La Policía Nacional también parte de un principio en el que la policía nace del pueblo, vive con el pueblo y trabaja junto al pueblo. ¿Pero para qué trabajamos? Para mejorar la convivencia ciudadana, para crear territorios de paz, no para enfrentarnos con tanta violencia. Nosotros salimos todos los días a trabajar para que nuestra ciudadanía se sienta segura y mejore su entorno. Y general, ¿se produjeron afectaciones, violaciones, atropellos, vejaciones, como quiera decirse, a miembros de la Policía Nacional? Efectivamente, nosotros tuvimos 435 policías heridos, 201 policías secuestrados, pero los policías heridos que llegaron al hospital y que tuve la oportunidad de recibirlos a ellos, tanto a ellos como a los policías secuestrados, donde tenemos un policía que perdió el ojo, tenemos un policía que está quemado el 70% de su cuerpo, tenemos policías con diferentes heridas, y las heridas con la medicina se curan, pero la violencia psicológica, todo lo que ellos vivieron, sobre todo nuestros policías secuestrados, es muy difícil que se puedan recuperar durante todo el tiempo que sean, por más tratamiento que tengamos. Pero lo más impactante de todo esto
es que los derechos son para todos los seres humanos. Y aquí nosotros tuvimos, tanto en Cotopaxi como acá en Calderón, secuestradas mujeres, mujeres policías, mujeres que fueron humilladas, mujeres que fueron atropelladas, mujeres que fueron manoseadas, sus partes íntimas, mujeres que todas las noches, sobre todo en Cotopaxi, donde ellas fueron secuestradas, durante 4 noches, diferentes grupos de hombres ingresaban y les decían que las van a violar de tal o cual forma y que las tocaban, las manoseaban. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender que una mujer que fue secuestrada, maltratada, que en su desesperación cuando le rociaron gasolina, lo único que se le vino a la mente es decir, estoy embarazada, pensando que iban a respetar por lo menos esa condición de mujer? No le respetaron, la maltrataron igual, tocaron sus partes íntimas, la desvistieron. Créanme que eso es difícil. ¿Cómo entender esta violencia? ¿Cómo entender que eso es una protesta? ¿Cómo entender que los secuestrados que dicen que no estuvieron, los obligaron a decir que no estuvieron secuestrados, lo único que quisieron en un momento es dialogar para que les devuelvan un patrullero y a sus policías, y que cuando les ingresan al ágora les quitan los zapatos, las medias, les humillan? Si no hubiesen estado secuestrados, debían haberles dejado ir. ¿Cómo tipificamos estos actos? Esos episodios en La Tacunga, en Calderón, en el Ágora, ¿tenían más o menos las mismas características estas de atropello, de vejación, de violación? Sí, definitivamente. O sea, había el mismo comportamiento. Había los mismos comportamientos. En Calderón fueron emboscados. ¿Y qué fueron a hacer a Calderón? Habilitar una vía. Porque ese también es un derecho que vulnera a los ciudadanos, el cerrar una vía. No los derechos, nosotros tenemos el derecho del uno termina donde empieza el del otro. Y fueron a abrir una vía. Y cuando se dieron cuenta estaban emboscados por más de 3,000 manifestantes que los fueron llevando hasta un camerino y posterior los pasaron a una iglesia. Les quitaron todas sus prendas, los maltrataron a tal manera diciéndoles que les van a llevar como trofeo al parque, al arbolito, para que vean y sean quemados y vean cuál es su fuerza ante todo lo que ellos estaban solicitando. Okay. Nada de eso vamos a justificar. Lolo, su apreciación de lo que acabamos de escuchar. Bueno, yo creo que estos sucesos de violencia que realmente no recuerdo haberlo visto en ningún paro anteriormente. Yo vengo de la generación de los presidentes que se caen y los paros. Requiere primeramente mucha objetividad. Y esa objetividad supone que nosotros, en primer lugar, no podemos asumir que un grupo va a ser 100% víctima y que otro grupo va a ser 100% victimario. Y me refiero a esta generalmente antagonía que existe entre la fuerza pública y los manifestantes. Creo yo, y del trabajo que hemos venido haciendo en el Observatorio de Derechos y Justicia, sabemos que hubieron excesos desde todos los grupos involucrados. Incluso la policía. Incluso también la policía, y eso hay que decirlo. Yo no digo, y quienes defendemos derechos humanos no sostenemos que era una política institucional. Porque cuando escuchamos, por ejemplo, a la general, cuando escuchamos a otras autoridades, es evidente que hubo un mínimo esfuerzo de que se respete y que ese control social se haga a través de un respeto de derechos humanos. Pero sí puede suceder que hay elementos de la fuerza pública que no respeten esas instrucciones y que incurran en usos abusivos de la fuerza. Sí puede pasar. Y de hecho ha pasado. Hay personas que están mutiladas, que han perdido la vista, incluso hay fallecidos. Entonces yo creo que a todos desde nuestros distintos lugares nos corresponde hacernos cargo de los errores que pudiéramos haber cometido en el contexto de este paro nacional. Yo creo que a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, le corresponde asumir la responsabilidad por estos excesos en el uso de la fuerza de algunos de sus agentes, por un lado, y lo propio, pues, también a los manifestantes, ¿no? Si es que estos manifestantes pertenecían o no al movimiento indígena, bueno, se tendrá que determinar oportunamente, y si es que efectivamente, por ejemplo, han incurrido en estas situaciones de abuso sexual, porque es abuso sexual, sí, claro, lo que nos acaba de contar la general, obviamente tienen que ser investigados y sancionados. Especialmente en el caso de las mujeres policías, un poco desde una perspectiva de cómo hacemos para garantizarles a ellas su trabajo dentro de la institución. Esta es una institución tradicionalmente de hombres, tradicionalmente machista, y el hecho de que haya mujeres que hayan podido llegar a esos cargos, imagínense, por ejemplo, nuestra copanelista aquí, requiere de garantías mínimas, pues. Si es que las mujeres que quieren
entrar a la fuerza pública, que me parece valiosísimo, saben que no cuentan con las garantías para su integridad, pues esto es una situación de disuasión para ellas de entrar. Y eso con respecto a los manifestantes. Y creo que también es oportuno que todos los líderes políticos, especialmente los líderes del movimiento indígena, asuman las responsabilidades por las acciones de las personas que manifestaban, digamos, de ese lado. Yo no creo que en una situación tan compleja como la que vivimos podríamos hacer afirmaciones categóricas de nadie del movimiento indígena cometió errores o nadie de la policía cometió errores. Por supuesto que en un contexto así pueden haber excesos y en este momento creo yo que lo oportuno es que los operadores de justicia, la función judicial, haga investigaciones adecuadas y se sancione a quienes hayan incurrido en violaciones a la ley. Terminamos con una ronda final. César, por favor. Esto que vimos en el Ecuador es una barbarie. Sin duda, no hay santos. Lo que decía el general, en la calle, cuando estén en una batalla campal, porque aquí lo que se vivió es una guerra, las situaciones físicas, psicológicas, las decisiones que se tienen que tomar no son fáciles. Y por lo tanto, concuerdo con Lolo. Hay y puede darse excesos de lado y lado. Sin duda, son humanos, son seres humanos que están enfrentando una guerra. Esa es la situación. Aquí se vive una situación de guerra. Cuando he escuchado ayer al ministro de Defensa Nacional decir del entrenamiento militar que tuvieron. Primera línea, los escuderos. Segunda línea, las bazucas para disparar. Tercera línea, los que dirigían. Vamos para aquí, vamos para acá, vamos para... Entrenamiento de guerra. Había todo un entrenamiento, había. una capacitación, digamos. Todo esto había. Y esto no es pues que salieron a la protesta voluntaria, no para actuar de esa manera. No, no. Se hicieron los escudos. Los escudos se mandaron a fabricar, eran escudos de acero. Claro. ¿No es cierto? Eso se fabrica con tiempo, en algún taller o en varios talleres, porque eran miles de escudos, ¿no es cierto? Las bazucas de calitubo o de tubo de fierro, ¿no? Con los cohetes que se disparan, también se fabrican, pues todo eso hay que prefabricar, igual que hay que Y primero hay que prefabricar las pensar, bombas hay que Molotov. diseñar, ¿cómo vamos a hacer? Hay una estrategia, hay una estrategia. Pues cuando se escucha al ministro de Defensa hablar de terrorismo, hablar de subversión, hablar de entrenamiento, entonces definitivamente no estamos pues frente a una protesta social pacífica de ninguna manera. Hubo extremada violencia cuando vemos que la calle Tarqui y 6 de diciembre, porque ese es el límite, la calle Tarqui está el Parque El Arbolito. Ahí estaba, digamos, supuestamente la zona de paz donde estaban todos los protestantes, los indígenas concentrados. Pero en esa misma esquina de Tarqui, 6 de diciembre, está la Contraloría General del Estado. Y a pocos metros está el Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le abrieron el boquete a la Contraloría, le abrieron desde la zona de paz, pues, por la calle Tarqui. Porque ahí está la Contraloría, junto a la Embajada de Egipto, que también fue atacada. Y entonces entraron en el primer boquete y generaron la primera acción de violencia y quemaron la Contraloría, el primer incendio de la Contraloría el día sábado 12 de octubre. Entonces sí, los derechos humanos, ¿de quién? De todos. Esa es una línea muy fina, muy delgada, ¿no? Yo sí me preocupo porque veo que hay mucha óptica de derechos humanos siempre para el lado de la protesta, ¿no? Y poca óptica de los derechos humanos para el lado del Estado, para el lado de la policía, para el lado de las Fuerzas Armadas. Y entonces, cuando estamos en una situación de guerra, desde la Primera Guerra Mundial, mi querido Andrés, señores panelistas, general, el insignia de la Cruz Roja es respetado en el mundo. Claro. Porque es para salvar a vidas, para trasladar enfermos, para trasladar heridos, para una emergencia. Ha sido respetado en el mundo entero, incluso en épocas de guerra, de conflicto grave. Aquí en el Ecuador, las ambulancias fueron apedreadas. Hay un caso de una ambulancia que iba una enferma, una señora que le bajaron de la ambulancia. Y cuando hubo un incendio y llegaron las motobombas de los bomberos, no pudieron actuar porque fueron agredidos y apedreados y rotos y tuvieron que irse. Ese es el nivel de descomposición social que se vivió en el Ecuador. Santiago, la intervención suya, con eso terminamos. A ver, yo creo que hay varias cosas más allá de las intervenciones inteligentes que han tenido los panelistas. Una es que del Palacio de Gobierno se filtra información permanentemente, en todos los temas, y este no es la excepción. Entonces yo creo que el primer ejercicio desde el gobierno es ver quién está cerca al presidente de la República, ¿sí?
Eso no se ha resuelto todavía. ¿Y esa filtración Bueno, provocó? esa filtración tiene que ver con la preparación previa a los hechos de esos días, de los 12 días. Ya. Como bien decía el asambleísta, estas son cuestiones que no se preparan en un día, en una semana, ni en un mes. Los grupos que están atrás de esto se están formando desde la época del presidente Correa. Ahí se empezaron a formar entre civiles, entre indígenas, con asesoría cubana y con asesoría venezolana. Esto que digo no es una revelación, esto lo sabe todo el mundo. Desafortunadamente me parece que inteligencia policial y militar fueron los únicos que no sabían de esto. Y a esto se va sumando la participación en conjunto con algunos sectores de los indígenas del sector conocido como la Revolución Ciudadana. La estrategia política fundamental del correísmo hoy por hoy es evitar la sanción penal del expresidente Correa. Y para evitar eso van a apelar a cualquier cosa. Y lo que se ha visto en las semanas previas no es lo único que van a intentar hacer. No es que como se resolvió en alguna medida, porque se ha resuelto de forma parcial el inconveniente, todos estos grupos armados estratégicamente, la declaración del general Carrín en la semana pasada en la Asamblea da cuenta de aquello, que hay una estrategia militar que está de por medio. No es una cuestión de movilización común y corriente de las famosas bullas, como decías tú hace un momento. Entonces yo creo que un llamado de atención muy fuerte está para el aparato de inteligencia en general, los diferentes subsistemas en el país, porque nuevamente esto va a continuar y no va a parar hasta que no tengamos una resolución directamente desde el Poder Judicial, que, como había dicho, es la estrategia a la que está apelando fundamentalmente las personas cercanas al gobierno del expresidente Correa, y desafortunadamente me parece que grupos indígenas que también son parte de esa coalición de fuerzas orientada a desestabilizar el país por otro lado. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad, enseguida retornamos con más de este panel y por cierto invitamos a que nos acompañen, atención que tendremos un testimonio de nuestro colega, de nuestro compañero periodista Freddy Paredes. En un instante retornamos. La violación de derechos humanos es precisamente el tema que ha concentrado la atención desde varios sectores. Por una parte, los manifestantes sostienen que se reprimió duramente la protesta social y por otra, desde el gobierno, aseguran que también se violaron los derechos de policías, militares y ciudadanos. Conozcamos en el siguiente reportaje las diferentes posturas. Sus heridas son solo una muestra de la violencia que se vivió durante 11 días de manifestaciones. Son policías, periodistas, ciudadanos en general que fueron protagonistas de un caos que aparentemente estuvo muy bien organizado. Que se violaron los derechos humanos se ha dicho de lado y lado. Que policías y militares usaron desmesuradamente la fuerza en contra de los manifestantes es el principal reclamo de varias organizaciones, entre ellos indígenas, colectivos ciudadanos e incluso organizaciones políticas. Me dispararon con perdigones en el ojo, en el cuello, en los pómulos, incluso en el brazo tengo señales de los perdigones. Violación de los derechos humanos lo hay. Pero desde el otro lado, el mismo presidente de la República, Lenín Moreno, denuncia la violación de derechos humanos. Policías y militares los humillaron. Hermanos policías fueron quemados. 2 perdieron un ojo. A la policía María José. Ella les dijo es que estaba embarazada. La golpearon pues donde debían, en el vientre. La desnudaron y la manosearon. Si eso no es una violación a derechos humanos, pues... 400 miembros de la fuerza pública, entre ellos 202 policías y además 31 periodistas, fueron secuestrados por miembros del movimiento indígena en todo el país. Mejor los policías creo que pasaron más tranquilo, más sano que en la misma casa. Nos sacaron por las paredes, nos agredieron con palos, con piedras, e incluso nos manosearon, nos llevaban como trofeos, manifestando que nos iban a matar. Para investigar estos hechos, la Asamblea conformó una comisión multipartidista en la que han comparecido varios actores. Además, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitó el Ecuador entre el 28 y 30 de octubre, entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios. Se espera que para diciembre se emitan las conclusiones de este organismo, mientras que
la Asamblea tendrá que acelerar el paso, pues su informe deberá ser entregado el 23 de noviembre. Y mientras se realizan estos documentos, la justicia hace su trabajo. Según la fiscal general Diana Salazar, hay 28 procesados adultos y 6 menores de edad vinculados con el ataque a la Contraloría General del Estado. Además, trabajan en la investigación respecto al ataque en contra de Teleamazonas, en donde son 4 los vinculados, y se indaga la participación de políticos que lideraron públicamente la protesta. El asambleísta Jofre Poma y el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, fueron sentenciados ya a 1 año y 4 meses de prisión por actuar como cómplices del delito de paralización de servicio público. Mientras que los procesos judiciales en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y del ex asambleísta Virgilio Hernández por rebelión continúan. No hay un solo elemento que evidencie que la prefecta de la provincia de Pichincha ha incurrido en el delito de rebelión que establece el artículo 336 del Código Penal. Nosotros llamamos a la movilización, pero esa movilización en los términos de la resistencia que establece la Constitución. Sin embargo, aún hay inquietudes sobre por qué ningún dirigente indígena ha sido detenido pese a los múltiples hechos en los que han estado vinculados. ¿Por qué no han sido detenidos para investigación los altos dirigentes de la CONAIE? Pero la Fiscalía confirmó que ya existen investigaciones abiertas en contra de varios dirigentes indígenas por instigación, retención de periodistas, retención de funcionarios públicos y el llamado a la subversión. Fueron, en definitiva, 11 días de una protesta que dejó huellas en todos los sectores. Pues sí, continuamos entonces con la segunda parte de este programa y vamos a dar la palabra a nuestra invitada, la general Varela. Algo de lo que dijo Santiago en el segmento anterior, un poco la capacitación, la habilidad, los recursos de la policía y el tema de inteligencia frente a acontecimientos como los que vivimos en los primeros días de octubre. Bien, bueno, en primer lugar quisiera aclarar algo importante que lo dijo Lolo, que si la institución no nos da las garantías a las mujeres, esto mermaría quizás el ingreso de la mujer dentro de la institución policial. No es así. Nosotros estamos capacitadas y tenemos todas las garantías. Por el contrario, lo que deberíamos tal vez promover es el respeto que deben tener las otras personas hacia todos nosotros. Porque el hecho de ser policía no nos quita tampoco el derecho de ser un ser humano y ser unas mujeres. Entonces, no fueron manoseados los hombres, no fueron manoseados, fueron manoseadas nuestras mujeres. Esa partecita, nosotros tenemos esa capacitación y las garantías por parte de nuestra institución. En lo que respecta a la pregunta que usted me dice, sí, pues como le manifestaba, hay la capacitación. Hay capacitación. Hay capacitación. ¿Saben cómo responder frente a estos hechos? Sabemos cómo responder, simplemente que este tema en específico, nadie se imaginó que iban a llegar a tener estos extremos de violencia por parte de las personas que estaban protestando o que decían tener los derechos para hacer lo que hicieron, que no vamos a justificar. Por ello es que se han abierto las investigaciones para que se investiguen, porque esto no puede quedar así. Las investigaciones se harán y tendrán lo que le corresponde a cada uno. Vengan de donde vengan estos excesos o estas malas acciones que se convirtieron ya, no fueron ni siquiera malas acciones, sino ya cayeron en delitos, claro, ¿no? Ahora, es verdad, esto sobrepasó, digamos, pero ahí podríamos entonces coincidir con Santiago en que no hubo la suficiente inteligencia que les permitió dimensionar la magnitud de esto. Bueno, conforme se iban dando los hechos y conforme se iban presentando día a día todos los acontecimientos, la Policía Nacional día a día también actuaba. Y tomemos en consideración que nosotros somos una policía que está formada para trabajar y mejorar la convivencia social y pacífica. De hecho, que el uso progresivo de la fuerza que nosotros tuvimos dentro de todo esto nos permitió que nosotros como policías jamás hayamos utilizado el arma de fuego. Que no hubo un disparo, no, por parte de la Policía Nacional. No se utilizó las armas de fuego. Entonces, eso es fundamental. Utilizamos los elementos disuasivos que tenemos, como es nuestro gas, para poder dispersar, repeler a los manifestantes que se trataban de agrupar en diferentes sectores y puntos estratégicos de nuestra ciudad para poder sembrar el caos. Y general, lo que decía César Ron, en el sentido de que la violencia llegaba a tal extremo que ni siquiera respetaban condiciones de protocolos
internacionales como es una ambulancia de la Cruz Roja o una motobomba de los bomberos. Entonces, eso me conduce a la pregunta siguiente. Si había ese nivel de violencia, ¿ustedes tenían que responder con esa misma violencia? Bueno, ¿O qué ocurre en esos casos? La policía hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Realmente hubo muchas vulneraciones de derechos. Ahí nosotros durante todo este tiempo de protesta tuvimos todas las personas heridas que hubieron de parte y parte. Yo hablé de 435 policías, pero también hubo de la parte civil y del otro lado también hubieron heridos. Tuvimos 5 provincias que se desabastecieron de gas. Tuvimos 16 provincias que no tuvieron los productos de primera necesidad. Tuvimos asaltos a diferentes empresas donde los trabajadores se sintieron tan intimidados por lo que pasó. Existieron 119 vuelos cancelados. Existió también 73 casas de salud cerradas. Todas estas vulneraciones de derechos, ¿a dónde nos llevó? ¿A dónde se llevaba al país? La Policía Nacional, ¿qué hacía? Lo que nos establece la Constitución, cuidar, proteger todo lo que le corresponde a la ciudadanía, todo lo que le corresponde al Estado. Cuidar y proteger, no atacar, no enfrentar. Así es, nuestra formación siempre será esa. No es lo mismo actuar frente a un grupo de personas o manifestantes que actuar frente a un hecho delictivo. Son 2 procedimientos totalmente diferentes. Ok. Santiago, por favor. Voy a ser un poco pesimista en esto, pero yo creo que no se va a llegar a ningún tipo de sentencia, ningún tipo de enjuiciamiento. ¿Tú crees que no va a ocurrir? No va a ocurrir. ¿O habrán unos 2 casos? Habrán cosas, pero pequeñas, muy tangenciales, muy marginales. Claro. Pero las cosas de fondo van a quedar en la más absoluta impunidad. Porque Los además, grandes responsables, por ejemplo, nunca. Nunca van a quedar. Porque además políticamente al gobierno y a muchos sectores políticos no les conviene, porque eso sería victimizarlos y ponerlos en un espacio importante, estelar en términos políticos. De hecho, yo creo que toda la movilización indígena a posteriori ya de las marchas, me refiero a las declaraciones de las últimas semanas, al pedido de destitución de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, por ejemplo, son una acción, una estrategia conducente a las elecciones del 2021. Ellos tratan de posicionarse en un sector más radical, más extremo, que me parece es el minoritario en el país, pero esa es la decisión que ellos han asumido. Entonces, en ese sentido, esta estrategia de buscar generar tensión y buscar generar conflicto es el mejor ejercicio, el mejor campo para accionar de ellos. La declaración de hace unos días en contra del vicepresidente de la República da cuenta de eso. El vicepresidente de forma inteligente no reaccionó como el movimiento indígena esperaba. Entonces, visto así, yo vuelvo a ratificarme, ojalá me equivoque, pero yo creo que eso va a quedar en la más absoluta impunidad. Una declaración tan abierta a las Fuerzas Armadas a retirar el respaldo al presidente de la República, por ejemplo, que no lo trataron de presidente de la República además, va a quedar así. Y eso, en el fondo, a lo que nos lleva, más allá de todo el conflicto de la violencia, es que la ciudadanía observa que no vive en un país donde el Estado de Derecho impera, donde cualquier persona puede salir a la calle y llamar a la subversión pública, a destituir un presidente de la República, nada más y nada menos, y la justicia en casos específicos pero no Santiago, opera. hemos visto, por ejemplo, estas acciones judiciales que se llevan en contra de Virgilio Hernández, de Paola Pavón. Daría la sensación entonces que está actuando la justicia. Bueno, pero en el caso del señor Vargas, por ejemplo... Ellos son intocables, quizás en el los caso más... En el caso de las declaraciones del prefecto Yacu Pérez, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de varios dirigentes de la CONAIE, por ejemplo, no ha pasado nada. Y desafortunadamente, como te vuelvo a repetir, tampoco va a pasar. Asambleísta Ron, por favor, sobre este tema me parece interesante. Impunidad. Yo no comparto el criterio de Santiago. Hoy, el Ecuador, si quiere salir adelante, si el Ecuador como país quiere que se respete sus instituciones, su constitución y su ley, aquí los responsables, y que son muchos, tienen que ser juzgados con lo que establece la ley. Bueno, esa es la aspiración, pues. No puede haber impunidad en el Ecuador. Aquí hay hechos flagrantes, violaciones flagrantes, atropellos flagrantes, violación de derechos humanos, no a usted o a mí, a una población de 300.000 habitantes como es Ambato, que la secuestraron y le dejaron sin agua 4 días. No son delitos sencillos, son graves. La sedición y la conspiración
y la ruptura del Estado de Derecho y pedir el desconocimiento y apoyo a los comandantes, al jefe de Estado, es una abierta sedición. Yo le pregunté a la fiscal general de la Nación en la comisión que asistió hace 2 días a la Asamblea Nacional si estaban abiertos los procesos, si los líderes de este paro estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Me contestó que sí. Y le hice otra pregunta. Si los grupos subversivos, que también ha sido identificado, están siendo investigados por la Fiscalía. Y me contestó que sí. Bueno. Entonces, hay si hay una investigación, aplicando el Código Penal, no todos tienen que ir a la cárcel, porque las medidas cautelares son varias, ¿no? Prohibición de salir del país, prohibición de enajenar, grillete electrónico y prisión preventiva. La fiscal general de la Nación sabrá cuándo tiene que actuar con las detenciones y con la prisión preventiva. Pero si queremos que el Ecuador surja como nación, esto no puede quedar en la impunidad. Aquí los responsables tienen que ser sancionados como establece la ley. Lolo, por favor, con usted terminamos esta primera pasada. Bueno, yo tengo algunas cosas. Primero, algo que se dijo en la sección anterior que creo que es importante aclarar es la caracterización de los hechos que vivimos en octubre. El asambleísta le escuché referirse a que estábamos en una guerra, un conflicto armado, y creo que no es así y tenemos que ser muy prudentes con cómo caracterizamos, especialmente desde el Estado, estos hechos. Esto sí es un hecho de una manifestación pública. ¿No? Por supuesto que no, pero hay niveles. La procesión de la Virgen. Por supuesto que no, pero hay niveles. Una guerra, y yo utilicé un término, una guerra campal. Es un término jurídicamente inadecuado, toda vez que las obligaciones del Estado cambian si estás en un conflicto armado interno o internacional, que no se dio. Sí fue una situación de violencia exacerbada, pero simplemente para aclararles a quienes nos ven esta noche, pues que no se trata de un conflicto armado y por lo tanto las normas que se aplican no son las correspondientes al conflicto armado, solo esa aclaración. Luego, con respecto a lo que mencionaban hace un momento, los procesos. Los procesos, creo yo que la función judicial en este momento tiene una responsabilidad grandísima a la hora de investigar y sancionar. Yo he venido haciendo énfasis en esto, el deber estatal de investigar y sancionar. Ahora la pelota está en la cancha del Estado. El Estado tiene que investigar y sancionar a todo el mundo porque nadie está exento ni nadie está por encima de la ley, por un lado. Y a mí me preocupa sobre todo las caracterizaciones que vamos a dar a distintos roles de diferentes actores dentro del conflicto armado, dentro del paro, perdón. Por un lado, tenemos que ser muy cuidadosos con criminalizar la protesta social. Hace muy poco, y por favor, tenemos que tener memoria, teníamos un gobierno de Rafael Correa donde la protesta era siempre criminalizada y sancionada. Eso no le hace bien a un país. Luego, tenemos que ver cómo responde el aparato judicial, especialmente el derecho penal, a ciertas expresiones de personas que hoy por hoy, hay que decirlo, son ingratas al poder de turno, especialmente los excorreístas. A mí me preocupa muchísimo que el tema de las meras expresiones automáticamente se quiera criminalizar. Ese es un tema de libertad de expresión donde a las cortes que conozcan estos casos tendrán que hacer una valoración no solo sobre lo que se dijo, sino también el impacto de lo que se dijo, porque hay discursos que sí pueden ser incendiarios, sí pueden ser chocantes y molestos, pero no por eso dejan de ser discursos protegidos. En este contexto lo que tenemos que revisar no solo es lo que dijo Paula Pavón o no solo lo que dijo Virgilio Hernández, sino la conexión, el nexo causal que existe entre esas declaraciones y los posibles actos de violencia que se hayan suscitado después. En la medida de que no se logre hacer este nexo causal, podríamos estar incurriendo en violaciones de la libertad de expresión, y yo sé que este comentario no va a ser el más popular del mundo, pero sí hay que decirlo de cara a evitar el Estado posibles conflictos a nivel internacional en sistema interamericano, por ejemplo, y de cara además a no convertir a personas que durante una década pisotearon la democracia en víctimas de derechos humanos. Yo creo que se tiene que actuar con mucho tino y mucha cautela. Bien, vamos ahora a presentar un diálogo con Freddy Paredes, colega periodista de Teleamazonas, que fue víctima justamente de esta acción violenta que se produjo durante los primeros días del mes de octubre. Le hemos pedido a Freddy que comparezca unos minutos aquí en nuestro programa. Él se encuentra en la sala de redacción de Teleamazonas y claro, queremos tener su testimonio y su versión respecto a los acontecimientos.
Gracias, Freddy, por estar entonces en Hora 25. Y claro, la pregunta inicial tiene que ver con la narración de los acontecimientos. Buenas noches, te escuchamos. Hola Andrés, buenas noches a los señores y señoras panelistas. Gracias por permitirme este espacio para poder compartir lo que ocurrió ya hace más de un mes y que hasta ahora la justicia no ha logrado investigar y sancionar de tanto de lo que se viene hablando aquí a lo largo del programa, Andrés, que es el tema de impunidad. Yo soy uno de los 138 periodistas que lastimosamente en el curso de la cobertura periodística de este levantamiento indígena, de este paro de sectores sociales, barriales, campesinos, resultaron agredidos, pero curiosamente hoy periodistas como yo estamos reclamando la agresión de estos sectores que estuvieron en protesta y no necesariamente la represión del Estado como generalmente ha ocurrido cuando los periodistas estamos inmersos en la cobertura. Es una situación atípica que hemos vivido y nos deja pensar al menos que hay la filtración de grupos violentos con una suerte de complicidad de la dirigencia indígena que lograron mimetizarse a lo largo de las manifestaciones y dar como resultado esto que ahora estamos viviendo en el país. Freddy, hace un momento el asambleísta Ron refería una declaración, un testimonio tuyo, en el sentido de que en el pasado, en otras coberturas, en tareas vinculadas al trabajo del periodista, tú habías estado del lado de quienes protestaban, habías estado cubriendo desde esa orilla, y que ahora, curiosamente, ellos, que son los que ahora provocaron las afectaciones en la violación de la cual fuiste objeto, más bien son ellos los que te agredieron. Eso es correcto, esto yo lo pude decir en el marco de la comparecencia de la Comisión Especial Multipartidista conformada para investigar los temas que se dieron a lo largo y ancho del paro y las movilizaciones. Los periodistas normalmente nos hemos ubicado en la cobertura periodística del lado, del costado, de la orilla, como tú lo dijiste, de estos movimientos sociales que están manifestándose y hemos sido también víctimas de la represión policial. Normalmente eso es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años de trabajo periodístico, pero en esta ocasión en particular, por falta de garantías, los periodistas de a poco nos fuimos hacia la orilla de la fuerza pública, porque allí nos sentíamos más protegidos que del sector, de los sectores, de los movimientos sociales que estaban protestando. ¿Y por qué ocurría eso? Porque los periodistas desde el día 1 de la movilización, primero de los transportistas, luego de los indígenas, fuimos objeto de vejaciones, de insultos, de intentos de agresiones verbales, psicológicas, físicas, de manera que el trabajo no podíamos desarrollarlo libremente. Entonces tuvimos que buscar un buen recaudo, trabajar con aparentes garantías y nos fuimos hacia el flanco de la fuerza pública. Eso pasó conmigo en particular y con muchos colegas periodistas que en esta movilización tuvieron que trabajar desde el lado de la fuerza pública. Última pregunta, Freddy, respecto ya al episodio puntual, al acontecimiento que provocó tu afectación. ¿Tú pudiste darte cuenta, sabías más o menos o entiendes de alguna manera de dónde vino la agresión de ese instante, de ese episodio de modo concreto? Lastimosamente no, Andrés, pero el país lo pudo ver a través de las redes sociales inmediatamente después de esta agresión cobarde. Es más, se pudo identificar a la persona que de manera cobarde, de manera premeditada, atentó contra mi vida a lanzar una pedrada por la espalda. Lastimosamente aquí la justicia, el Estado no ha hecho su papel, ha transcurrido ya más de un mes. Se pudo haber iniciado un proceso en flagrancia porque fue un hecho flagrante. El ciudadano que así procedió en mi contra fue identificado de manera inmediata, pero lastimosamente la justicia no ha hecho su papel. La fiscalía no ha podido procesar a este ciudadano en flagrancia y eso nos ha obligado a nosotros a interponer una acusación particular por intento de asesinato que tiene que seguir la vía normal
y solamente como un tema anecdótico, solamente he presentado mi versión. De allí ha pasado un mes y no se ha podido avanzar en el proceso penal. Gracias, Freddy. Nuestra solidaridad desde esta transmisión, desde Hora 25, y por cierto, nuestro rechazo, nuestro repudio a estos hechos de violencia que se registraron y que, claro, han provocado daños, en este caso, como el que hemos puesto en consideración por tu experiencia, por tu hecho ya narrado. Gracias por atender entonces este enlace con la sala de redacción de Teleamazonas. Hacemos una pausa y volvemos para el tercer segmento de nuestro programa. Bien, vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a nuestros panelistas para una intervención final. El tema de derechos humanos y violencia. Cómo enfrentar, cómo lograr que no haya impunidad y, naturalmente, cómo resolver estas fracturas, estas heridas de la sociedad. Empezamos con Lolo. Muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, creo que es importante recalcar algunas cosas que hemos venido diciendo aquí. El tema del uso progresivo de la fuerza, el uso necesario de la fuerza, tenemos que reforzar en la fuerza pública. Yo concuerdo en esto con Santiago en el sentido de que parecería ser que la fuerza pública todavía no tiene suficiente entrenamiento para estas situaciones de carácter excepcional y esperamos que el Estado les dote del mejor entrenamiento. Si ya tienen un entrenamiento, pues un entrenamiento mejor que les permita hacer su trabajo de cara a lo que decía la general, servir y proteger, por un lado. Por otro lado, con respecto a otros actos delictivos que son de esa naturaleza y por tal razón tienen que ser debidamente investigados y sancionados. Creo que todos estamos de acuerdo con que nadie está por encima de la ley y por lo tanto todas las agresiones que decantan en violaciones de derechos humanos, tanto cometidos por ciertos miembros de la fuerza pública como por ciertos sectores de los manifestantes, que además no son los mismos, tienen que ser oportunamente investigados y sancionados, y esto es especialmente cierto cuando se trata de agresiones contra periodistas, porque como ha dicho la Corte Interamericana en un par de casos, la impunidad en actos de agresiones a terroristas es un mecanismo de inhibición y de violación al derecho a la libertad de expresión y por esa razón hay un estándar más elevado, si se quiere, a la hora de investigar esto. Y con respecto a las otras víctimas, por supuesto, también quienes han sido agredidos por fuerza pública, que es una violación directa en derechos humanos, tienen que ser reconocidos en esa calidad de víctimas y tienen que ser debidamente e integralmente, sobre todo, reparados. Situación muy compleja, sobre todo, que requiere un análisis objetivo, tanto de nosotros que hacemos opinión política, como especialmente de las Cortes Nacionales que deben mostrar pues, su compromiso de investigar y sancionar de manera oportuna y adecuada. Muchísimas gracias, Lolo. General. Gracias. Definitivamente el garantizar derechos y libertades de la ciudadanía y el orden constituido de nuestro Estado es un compromiso de la Policía Nacional. Todo esto nos ha dejado una gran lección a todos los ecuatorianos y, por supuesto, a la Policía Nacional también. La autoevaluación luego de estos eventos nos permite retroalimentarnos y tomar mejores acciones y estrategias, pero en algo que no quisiéramos que jamás se vuelva a repetir en nuestro país. Como Policía Nacional, también nosotros vamos y decimos sí a la justicia y no a la impunidad. Por lo tanto, estamos abiertos a entregar todo lo que nos soliciten para que esto se esclarezca, porque un país donde existe impunidad no va a progresar. Un país donde no existe justicia tampoco va a avanzar, pero también un país donde no existe el respeto a los derechos de las personas no llega a ningún lado. Como policía siempre estaremos comprometidos con la ciudadanía y estaremos presentes para garantizar sus derechos, para precautelar su integridad, para precautelar su vida. Muy bien, muchísimas gracias, general. Por favor, si es tan amable, asambleísta. Nunca más. Creo que todo esto rebasó todas las instancias del Estado y de la ciudadanía. Qué tristeza ver a nuestra policía y Fuerzas Armadas sin armas defendiéndose, siendo humilladas, sabiendo que iban al sacrificio. Hay que hablar las cosas como son. Sabiendo que iban al sacrificio para evitar un baño de sangre. Porque no quiero ver más a un soldado salir sin su fusil, que fue entrenado con honor para defender la nación, la seguridad y la paz. No quiero ver nunca más que eso ocurra en el Ecuador. Y para eso, sí,
Hay un Código Integral Penal que permite el uso progresivo de la fuerza y que está en vigencia y que está aplicado y que la policía y las Fuerzas Armadas saben lo que tienen que hacer y que han sido extremadamente prudentes, prudentísimos, porque ¿qué hubiera sido si usaban las armas de dotación? Hoy en el Ecuador teníamos una guerra civil y no lamentable 11 muertos, sino seguramente miles de muertos. Por eso digo, nunca más puede ocurrir esto en el Ecuador. E impunidad, jamás. Aquí hay responsabilidades y no ulteriores. Hay responsabilidades directas y la justicia tiene que actuar con firmeza. Y aquí tiene que haber sanción para que esto, que no es un juego de niños, porque este no es un juego de niños, y se tiene que sentar un precedente en el Ecuador entero está esperando que se obre con justicia y con mano firme. Y finalmente, si hay que hacer reformas constitucionales para garantizar la seguridad y el orden ciudadano, el convivir en paz y el respeto de los derechos humanos de todos los ecuatorianos, habrá que hacerlo, Santiago. Muy bien. Santiago, por favor. Bueno, yo quiero aclarar que no es que yo no quiero que se enjuicien a los responsables. Yo tengo muchas dudas de que eso efectivamente suceda. Ojalá me equivoque. El testimonio de Freddy Paredes hace unos minutos da cuenta de que no se ha avanzado mucho. Pero más allá de eso, que es una actividad de la justicia, de los jueces, de los fiscales, de la policía, y que el pueblo esperamos que puedan realizarla bien y en el corto plazo, hay algo que sí podemos hacer nosotros los ciudadanos, que no somos jueces, ni fiscales, ni asambleístas, ni miembros de la Policía Nacional. Y es la posibilidad de responsabilizar a la gente con el voto. También. El próximo 2021, usted, persona que nos está viendo y que no está de acuerdo con lo que pasó con los grupos políticos que están ahí, la mejor forma de sancionarlos es no votando por ellos. Esa es la mejor forma de responsabilizar a esta gente que generó todo el caos que generó. Ojalá desde los ciudadanos tengamos esa conciencia cívica y esa memoria para que al momento que tengamos que ir a votar en el 21 por presidente y vicepresidente y por legisladores y los que no están de acuerdo con las acciones, porque hay gente que está de acuerdo y es respetable, tengamos eso presente y demos un voto en contra de estas personas que generaron lo que generaron. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas por haber estado aquí esta noche y gracias también a nuestra audiencia. Aquí nos despedimos. Felicidades, Ecuador.